Cuando uno logra dar un pasito, que el Estado haga mejor su trabajo en alguna dimensión, impactas en la vida de millones de ciudadanos. Reciben un mejor servicio o tienen más oportunidades. Hay lugares en el Perú donde el esfuerzo no alcanza porque no hay condiciones. Entonces hay que lograr que lleguen esas condiciones. Y a veces llegan gracias al sector privado, a veces llega porque el sector público hace un programa y eso activa esta situación de prosperidad. 57% de lo que comemos nosotros lo produce la agricultura familiar. Y esa agricultura tiene bajísima productividad, tiene un montón de carencias, altos niveles de pobreza. Si ayudamos a ese sector, ayudamos a los peruanos más pobres y mejoramos la calidad de lo que comemos. Y antes de empezar, te recuerdo que tienes que suscribirte a nuestras redes. Peruano Camiseta, esta es una oportunidad y todos tenemos que sumar. Hola mi querido Perú, soy el profe Marco Lorémola y este es tu programa Perú Potencia. Dato potente, el Perú lidera la reputación internacional en América Latina. Según el ranking Repcore Nations 2026, nuestro país ha ocupado el puesto 25 en el mundo, siendo el único latinoamericano dentro del top 30. ¡Vamos, Perú! ¡Qué bonito! Este reconocimiento refleja la confianza y admiración global hacia el Perú. Y ahora conozcamos a nuestra peruana potente, con quien vamos a conversar de desarrollo, de economía, de oportunidades. Vamos a conocerla. Y hoy nos acompaña Carolina Trivelli. Ella es la investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, del IEP, y fue la primera ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. Carolina, muy bien. Gracias. ¿Es Un gusto bonito estar acá. trabajar para el Estado? Es maravilloso. Es difícil, pero es maravilloso. ¿Por qué? Primero porque hay la posibilidad de actuar en favor del bien público, del interés público, ¿no? Y el interés público es enorme, ¿no? Entonces, cuando uno logra dar un pasito, que el Estado haga mejor su trabajo en alguna dimensión, impactas en la vida de millones de ciudadanos. Millones de ciudadanos cambian una percepción de su relación con el Estado, reciben un mejor servicio, mejoran sus condiciones de vida, en el caso de desarrollo e inclusión social, ¿no? O tienen más oportunidades o son reconocidos como ciudadanos y eso es impagable, ¿no? No hay función en el sector privado que te dé esa misma satisfacción. Has viajado por más de 30 años, ¿no? Y has visto comunidades que han logrado salir adelante y otras que no. Para ti, cuando comparas esas historias, ¿qué es lo que realmente marca la diferencia? A ver, yo comencé mi carrera haciendo trabajo sobre desarrollo rural, entonces he caminado bastante el mundo rural, que es la parte del Perú que todavía enfrenta un mayor rezago en cuanto a oportunidades, ¿no? La combinación que funciona en los lugares más alejados es una combinación donde hay presencia del Estado con infraestructura, pero no con un servicio, ¿no? No es que llega la carretera, es que llega la carretera, hay electricidad, hay conectividad, todo junto, porque es el paquete lo que marca la diferencia, te cambia el conjunto de oportunidades. Pero si te quedas ahí, no pasa nada. Necesitas que lleguen servicios de calidad. Y después lo que tiene que haber es que la gente logre conectar con oportunidades. Y a veces eso uno dice, es cosa de esforzarse. Hay lugares en el Perú donde el esfuerzo no alcanza, ¿no? Porque no hay condiciones. Entonces hay que lograr que lleguen esas condiciones. Y a veces llegan gracias al sector privado que se instala en ese entorno. A veces llega porque el sector público hace un programa, no sé, de desarrollo productivo, ¿no? Y eso activa esta situación de prosperidad, ¿no? Que no es que la gente en 2 años se hace rica o que supera todos sus problemas. Lo importante es ese
esos lugares donde la gente se inserta en una senda sostenida y sostenible de mejora, de prosperidad, donde cada año puede ir haciendo un poquito mejor. Ahí es donde ya llegó el desarrollo. ¿Y algún caso en específico que nos puedas comentar? A ver, hay montones de ejemplos en el Perú de territorios, digamos, de zonas donde esto ha pasado. Yo siempre hablo de uno que trabajé durante muchos años, que me gusta, que es en la provincia de Quispicanchi, en Cusco, ¿no? En Quispicanchi, ¿no? Tú estás muy cerca de la ciudad de Cusco, a 1 hora, ¿no? Y es un valle productivo, ¿no? Gracias a que la ciudad de Cusco ha crecido tanto, el valle alimenta a la ciudad y eso ha generado muchas oportunidades económicas para quienes viven en este valle sur del Cusco, ¿no? Pero ahí no se quedaron, ¿no? Se hizo la interoceánica y eso conectó todo ese valle y permitió un flujo de insumos, de productos, de oportunidades educativas, un cambio transformador para ese territorio. Y ahí la gente del territorio aprovechó el cambio, ¿no? Entonces ahora tú puedes salir de Cusco y saliendo hay un distrito donde tomas caldo de gallina o comes chicharrones. En el siguiente, Lucre, puedes comer patos. Después te puedes ir a Tipón a comer cuyes, después está Oropesa para comer pan. Y así puedes ir recorriendo el valle y generando, hay un mercado de servicios, de turismo interno, ¿no? Fantástico, es una zona que ha desarrollado por esta combinación. Creció la demanda de sus productos con el crecimiento de Cusco, pero también hubo más y mejor infraestructura y se activó, ¿no? Mucho negocio local, mucha gente comprometida, mucha identidad con su territorio. Súper bonito. Y eso pasa en un montón de lugares, pero necesitas esa combinación, ¿no? Que no siempre sucede todo a la vez para generar el cambio. Y cuando llegaste al MIDIS, ¿qué fue lo primero que descubriste? En positivo y en no tanto. A ver, cuando yo llegué al sector público, al MIDIS, era una situación particular, ¿no? Porque el encargo era crear un nuevo ministerio, era crear un sector. Y eso tiene una enorme ventaja, que es que no hay inercia, ¿no? Hay que armar un equipo, hay que hacer un diseño. Cuando se crea el MIDIS, se aprueba una norma en el Congreso que dice, este es el objetivo del ministerio, estos son los 2 viceministerios que va a tener y le vamos a transferir unos programas sociales. Todo lo demás había que hacerlo, ¿no? Entonces, una oportunidad fantástica para hacer que ese sector público nuevo que se va a crear realmente cumpla su función, esté orientado al ciudadano, sea técnico, haga evaluaciones, use la evidencia. Súper interesantísimo armar ese proceso. Dificilísimo armar toda la operativa de un ministerio. El ministerio se crea a finales de octubre del 2011 y el 2 de enero el ministerio tenía que estar funcionando, es decir, tenía que tener todas esas palabras difíciles que hay en el sector público, el ROF, el MOF, el POI, todos esos documentos de gestión, y había que hacerlos todo en 2 meses, ¿no? Entonces, un equipo de gente chiquito, éramos, no sé, 25, 30 personas al principio, armando un ministerio nuevo en 2 meses, ¿no? Y a la vez haciendo lo que hay que hacer del ministerio, creando programas, evaluando, buscando gente. De todas maneras, tuviste que relacionarte con otras entidades del Estado. Con muchas, porque además... ¿Y fluía bien? A ver, relacionarse con las entidades del Estado no es difícil. Lo que es difícil es lograr que se den esfuerzos articulados, ¿no? Uno de los grandes aprendizajes que tuve con el MIDIS fue que, por ejemplo, queríamos asegurar que hubiera articulación en un mismo territorio. Y entonces comenzamos a ver en una provincia cualquiera quiénes estaban presentes del sector público, además del alcalde, las dependencias locales, ¿no? Y entonces te encontrabas con que había presencia de un proyecto, no sé, del Ministerio de Transporte, pero los funcionarios de transporte pasaban por esa provincia el jueves, pero los del proyecto de vivienda pasaban el lunes. Entonces la coordinación entre vivienda y transporte era bien difícil porque nunca se veían, ¿no? Entonces ahí descubres que la coordinación no es solamente llevarte bien o tener una norma que diga hay que trabajar juntos. La bajada al territorio de la coordinación es muy complicada en términos prácticos, ¿no? No es un término de normas, es la operación propia en el territorio se complica. ¿Hay zonas del Perú, más allá de costa, sierra y selva, que estén más organizadas que otras? A ver, el Perú es un país bastante conectado
entre sí, ¿no? El mundo rural. Primicia. Explícanos un Sí, poquito. sí, porque mira, la gente que, por ejemplo, vive en el mundo rural más disperso, igual se conecta con una vía rural, en caballo, en moto, con algún pequeño centro poblado. Y ese centro poblado se conecta con una A pesar que ciudad poco intermedia. están conectados. Están conectados. A veces las distancias son largas, ¿no? Y las condiciones para atravesar esas distancias no son las mejores. Pero hay zonas del Perú, la costa sin duda es la más conectada. Pero cuando tú ves la conexión costa-sierra, ahí a veces tienes restricciones, ¿no? Porque la geografía es compleja, ¿no? Ir a la Sierra de la Libertad, por ejemplo, es exigente, pero donde menos conectividad tenemos y donde más problemas hay para articular es en la Amazonía, sin duda, ¿no? Pero ahí inventamos una cosa bonita que seguro no conoces porque casi nadie lo conoce, pero es lo máximo. Para llevar el Estado a las comunidades amazónicas, lo que se hizo fue un esfuerzo multisectorial, con mucho apoyo de la Marina, para tener unos barcos, ¿no? Hay unos barcos que se llaman plataformas itinerantes de acción social, las PIAs. Y es un barco donde se sube todo el Estado. Se sube el sector salud, el Ministerio de Educación, el Banco de la Nación, la RENIEC, el MIDIS, ¿no? Se sube y va recorriendo los ríos de la selva y da una vuelta que dura 45, 60 días. Entonces, tú en tu comunidad sabes ahora que en las comunidades, no sé, alrededor del Putumayo, que cada 60 días aparece la PIAS. Y viene y se queda un día en tu comunidad y ese día puedes renovar tu DNI, ir al cajero electrónico del Banco de la Nación, sacar tu certificado de la escuela de tus hijos, ir al dentista. Puedes hacer lo que necesites. Y claro, no es perfecto, pero a los 60 días vuelve a venir. No es que tienes el estado permanente, pero llega a tu comunidad. No tienes que ir para allá, qué maravilla. Claro. Cuando queremos podemos solucionar las cosas. Y la gente se pone muy creativa y las PIAs funcionan ya desde el 2012 y son fantásticas. Hay un montón de barcos de esos ahora con el estado yendo de comunidad en comunidad. La Marina de Guerra que suma tanto. La Marina que los organiza, pero todo el estado se sube, ¿no? Exacto. Carolina, vámonos a un corte y regresamos con más información necesaria. Vamos a hablar de la pobreza también. Muy bien. Necesaria que conocer para todos. Ya regresamos. Perú Potencia llega gracias a Grupo DC. Con la gran Carolina Trivelli, que trabaja en el Instituto de Estudios Peruanos. Y quiero hacerte una pregunta de las entrevistas que he estado viendo que has hecho. Diferencias de pobreza, ¿no? Que aqueja nuestro país, lo tenemos claro. Pero hay una terminología ahí, ¿no? Pobreza monetaria. Cuéntanos un poco. A ver, en el Perú la medida oficial de pobreza que usamos desde hace como 30 años es la que se llama pobreza monetaria, que mide si es que a una familia tiene recursos suficientes para agenciarse lo mínimo que necesita para sobrevivir. Alimentación, pagar el mínimo de servicios básicos, transporte público, etc. Y eso define una línea. Eso se valoriza y dices, bueno, lo menos que tiene que tener una familia es un nivel que es la línea de pobreza. ¿Es una cantidad de soles 400 y pico? Sí, por persona al mes, ¿no? Ya. Y cuando tú valoras todo lo que consumes, todo lo que gastas, ¿no? Todo lo que te regalan en un mes, si estás por debajo de ese monto, se considera que estás en situación de pobreza monetaria. Alguien que está en la línea de pobreza no es alguien que está bien, es alguien que tiene lo mínimo para sobrevivir. La línea no es una aspiración, no es que queremos llegar a la línea. Claro, llegué, estoy bien. No, la línea es el piso. Llegué, estoy con el agua acá. Claro, la línea es como lo mínimo que deberíamos tener todos los peruanos para poder sobrevivir. Mínimo. Mínimo. Por arriba de la línea, tú comienzas a estar mejor. Hay debajo de la línea otra línea que se llama la línea de pobreza extrema, que mide si es que todo lo que tú consumes en un mes, ¿no? Si lo usaras todo lo que tienes solo para consumir alimentos, si podrías consumir
la cantidad mínima de alimentos que necesitas en términos de calorías, etcétera, que necesitas para sobrevivir. Es fuerte lo que estoy diciendo. En el Perú, hoy día, 25.67% de los peruanos está por debajo de la línea de la pobreza, o sea, todavía no logra llegar a ese piso mínimo. Y como 5% está en situación de pobreza extrema, es decir, pasa hambre de todas maneras, ¿no? Desgraciadamente esas cifras 5 puede sonar poco, pero es un montón. es un montón. Es Uno un- es un montón. Sí, no, Claro, estamos hablando de más de 1 millón de peruanos. sin duda. Entonces, el problema en el Perú es que el Perú es una historia de éxito en reducción de pobreza, ¿no? En el año 2004, que es desde cuando tenemos una serie comparable, porque en el Perú, por suerte, el Instituto Nacional de Estadística mide muy bien la pobreza todos los años. En el 2004, 55% de los hogares no llegaban al piso. Hoy día, 25%. Estamos mucho mejor que hace 20 y tantos años, pero no estamos bien. Todavía, después de la pandemia subió la pobreza. En el 2019 llegamos como a 20% de pobreza. Y con la pandemia, la inflación que vino después por la guerra de Ucrania, la recesión del 2023, la pobreza no ha logrado revertir el incremento que tuvo por el COVID. Y eso es un problema porque el Perú era un ejemplo de cómo reducir pobreza y hoy día somos uno de los pocos países de América Latina que no ha logrado retornar al nivel de pobreza prepandemia. A pesar del crecimiento que tenemos. A pesar de que tenemos 2 años seguidos de crecimiento, ¿no? Que hemos reducido poquito, pero estamos reduciendo muy poquito la pobreza. O sea, no, claro, estamos hablando de pobreza monetaria que puede estar, digamos, se puede incrementar por otro tipo de pobreza que se Claro. llama La multidimensional. multidimensional. Entonces, hay hoy día en el mundo en más de 40 o 50 países que también ya oficialmente miden pobreza multidimensional, que es si es que tú vives en un entorno que te genera las condiciones para vivir mínimamente bien, acceso a los servicios básicos, incluso si no tienes plata, ¿no? Que puedas Correcto. atenderte en la salud, que puedas acceder a una educación de calidad para tus niños, que puedas obtener un Porque puedes trabajo. tener plata, pero si no tienes eso, en realidad no... Y en el Perú se nota claramente, ¿no? Por ejemplo, regiones como Madre de Dios son regiones en que la pobreza monetaria es bien bajita, ¿no? Todo el mundo tiene plata en el bolsillo y puede pagar el piso mínimo, ¿no? Pero cuando tú miras las condiciones de vida multidimensionales, la calidad de la salud, la calidad de la educación, la seguridad ciudadana, la calidad de la infraestructura, del agua, es malísima. Entonces la pobreza multidimensional es muy alta. Tienes otras regiones como Ica, donde tienes las dos pobrezas muy bajitas, ¿no? Y tienes otras regiones donde tienes baja pobreza multidimensional, como Lima hoy día, ¿no? Porque más o menos hay los servicios, uno tiene acceso a casi todo, pero la pobreza monetaria ha subido mucho, ¿no? Y entonces lo que faltan son oportunidades generadoras de ingreso, que las familias puedan tener un medio de vida que les permita, además de poder ir a un hospital bueno y grande, también comprar sus alimentos, pagar su recibo de luz y pagar un transporte público de calidad, ¿no? Cuando tuvimos la oportunidad y éramos caso de éxito a nivel regional y seguramente también mundial, ¿qué estábamos haciendo bien? Estábamos haciendo, yo creo que 2 cosas que son importantes. Una, el crecimiento era alto, pero sobre todo era sostenido. Todos los años crecías un poquito, ¿no? Entonces esa continuidad del crecimiento es fundamental para reducir la pobreza, ¿no? Porque te genera expectativas positivas, te puedes esforzar, sabes lo que viene el próximo año. Y lo segundo es que teníamos unos paquetes de intervenciones públicas orientados a mejorarle las condiciones de vida a esos ciudadanos justo que estaban tratando de llegar al mínimo. Programas sociales, sin duda, ¿no? Pero también y sobre todo mejora en servicios de salud, mejora en oportunidades educativas, mejoras en acceso a servicios claves como agua segura, desagüe, más conectividad. Crecimos en ¿no? eso también. Y entonces ese paquete es lo que habilita a que las personas que están en situación de pobreza puedan aprovechar las oportunidades del crecimiento. Carolina, en cortito, porque nos tenemos que ir al corte, programas sociales que consideres más potentes actualmente. A ver, más potentes depende de la escala, ¿no? Hay programas, no sé, Pensión 65 es un programa muy potente porque le ha cambiado, ¿no? la forma de enfrentar situaciones de precariedad a los adultos mayores, ¿no? Que estaban en las condiciones de mayor abandono. Eso es
maravilloso. Hoy día tienes 800.000 adultos mayores que están en una mejor situación. No necesariamente suficiente, pero están mejor que antes gracias a ese programa. Pero creo que los programas transformadores son programas que, por ejemplo, permiten a las familias insertarse en esta senda de prosperidad, ¿no? Haku Wiñay, ¿no? O el programa, no sé, de apoyo al desarrollo infantil temprano que se tiene con Cunamás, que ayuda a las familias a que los niños lleguen a su primer día de escuela mucho mejor preparados para aprender, para enfrentar los desafíos de la educación. Eso es una inversión que hacemos como peruanos que le cambia el futuro a esos niños, ¿no? Vámonos a un corte rapidito. Quiero regresar y que me amplíes un poquito más de información y regresamos con las conclusiones del programa. ¿Te parece? Sí, claro. Ya regresamos. Con la gran Carolina Trivelli. Carolina, quiero ampliar un poquito Haku Wiñay. Dice que que incentiva a las familias a generar ingresos, a insertarse. Es un programa de FONCODES que se basa en una larga tradición de programas de desarrollo rural que ha tenido el Perú durante un par de décadas y que lo que hace es le lleva recursos a familias rurales en situación de mucha pobreza para que inicien una senda productiva. ¿Ellos eligen en qué? Puede ser crianza de animales menores, la mayor parte en nuestra sierra elige cuye, porque son muy rentables y muy nutritivos, o gallinas ponedoras, por ejemplo, o chanchos. O un restaurante. ¿No? O pueden poner un negocio que puede ser de artesanías o de comida, o mejoran, por ejemplo, las huertas que tienen con riego por aspersión, ¿no? Para incrementar la productividad y con eso generarse excedentes que pueden llevar al mercado. ¿Qué negocio quieres? No, claro. Le ponen un menú. Hay un menú de opciones, pero el programa lo que te ofrece es un activo productivo, recursos para tener asistencia técnica para poder poner en valor el activo productivo y un conjunto de servicios complementarios, ¿no? De educación financiera, mejoren las condiciones de habitabilidad del hogar y las evaluaciones de impacto. ¿Los ayudan a poner pisos? Pisos en las casas para que no sean de tierra, porque eso tiene un impacto en la salud de los niños, mejoren el tratamiento de agua, sobre todo el agua para consumo, mejoren las cocinas para que no haya contaminación, sacar a los animales menores de las cocinas y ponerlos en un lugar aparte, que también reduce enfermedades. Y es un programita que ha tenido varias evaluaciones. La evaluación de impacto que se hizo de la primera oleada, una evaluación independiente con estos experimentos que se hacen ahora muy sofisticados, encontró que las familias se generan, incrementan sus ingresos, no en un montón, pero sí de manera importante, mejoran seguridad alimentaria, mejoran salud y sobre todo mejoran sus aspiraciones. Totalmente. Saben que van a salir adelante. Estás empoderado. Exacto. Vamos con un par de conclusiones. Primera conclusión, y es importante saberlo, hay tipos de pobreza, ¿no? Porque en la información que estamos consumiendo tenemos que tener el mapa claro. Y hay una pobreza monetaria, platita, ¿no? Un mínimo de dinero que tiene que entrar a una familia. Pero también existe la pobreza multidimensional. Yo no la conocía, ¿no? Que servicio agua de calidad, puedes tener la plata, pero de repente no hay agua, o un buen colegio, buenas carreteras, todo lo que complementa para tener una mejor calidad de vida. Segunda conclusión, cuando hay ganas de solucionar, se puede. Las hay. Nos ha traído varias buenas noticias, Carolina. Las PIAs, gracias a la Marina de Guerra del Perú, en un barco se meten todos los funcionarios y recorren la Amazonía, ¿no? Y paran, pueblito, paro ahí. SUNAT, el dentista, todo está ahí. Así es. Y así aumenta la calidad de vida de un montón de gente. Maravilloso. Carolina, vamos a hacer un juego. A ver. Soñando juntos. Vamos a soñar. ¿Y cómo soñamos? Me escoges un grupo de cartas. ¿Qué deberíamos celebrar más como país? Que los peruanos son súper trabajadores y que cuando le das una oportunidad la aprovecha al máximo. Y tú lo dices a la gente. Hay que celebrar a la gente. Eso. Segundo grupo. ¿Qué decisión a nivel país impactaría más el futuro de nuestro Perú?
Yo creo que hoy día hay una oportunidad enorme, sobre todo al inicio de un nuevo gobierno, de potenciar la agricultura pequeñita. En el Perú tenemos este boom agroexportador fantástico, pero tenemos una agricultura familiar que se llama de pequeña escala, donde hay 2 millones de productores que producen el grueso de los alimentos que comemos los peruanos. 57% de lo que comemos nosotros lo produce la agricultura familiar. Y esa agricultura tiene bajísima productividad, tiene un montón de carencias, altos niveles de pobreza. Si ayudamos a ese sector, ayudamos a los peruanos más pobres y mejoramos la calidad de lo que comemos. Totalmente, Carolina, muchísimas gracias por haber No, venido. un gusto. ¿Te la has pasado Gracias. bonito? Sí, lindo. Eso. Y acá está la evidencia, ¿ah? Perú Potencia, tu programa, el programa de los peruanos, te muestra peruanos potentes, ¿ah? Chamba, ha venido toda Se apurada, puede. con poco tiempo. Eso. Igual para comunicar, para informar lo que estamos haciendo y cómo vamos a sacar a nuestro país adelante. ¿Tenemos futuro? Sin duda. Un montón. Te esperamos entonces en el siguiente programa. Acá vamos a estar. Ya sabes, ¿ah? ¡Chau!